Bien, en esta oportunidad vamos a ver uno de los agentes fisioterapéuticos de amplia difusión en el campo de la kinesiología y la fisioterapia, desde el punto de vista de los inicios de la kinesiología y los agentes fisioterapéuticos, como en la actualidad es un agente que es sumamente útil como abordaje terapéutico y como complemento. Además, ha sufrido una serie de cambios positivos en cuanto al desarrollo de la tecnología, con la aparición de diferentes modalidades, e incluso poder ver algo parecido a esto que tiene que ver con los efectos mecánicos, explicado luego lo que se va a llamar las ondas de choque, que eso lo vamos a ver en la segunda instancia. Pero vamos a hablar un poco de este agente que es sumamente útil y que implica una necesidad en los consultorios de kinesiología del área de traumatología fundamentalmente. Vamos a hablar un poquito, básicamente, algunos conceptos básicos que tienen que ver con los fundamentos físicos. Ustedes ya habrán visto en física médica o en el ciclo de nivelación, habrán hablado algo de esto, hablo del sonido. El sonido son vibraciones mecánicas, ¿no es cierto?, que se van transmitiendo a través de un medio elástico, es decir, medio elástico son todos los elementos, digamos, presentes en la naturaleza, desde el aire hasta los elementos más de mayor rigidez. Entonces, es esta vibración mecánica que se van produciendo, se va propagando, ¿sí?, a través de los medios, y denominamos por encima de los 16 Hz y los 16.000 Hz, ¿sí?, es el sonido en sí, que en realidad guarda relación con el rango de audición en el oído humano. En el cambio, en el ultrasonido hablamos fundamentalmente de vibraciones mecánicas, que son, es decir, compresiones y dilataciones, que ya vamos a ver cómo se producen en un determinado medio, que no es tan elástico, ¿sí? Y oscila en frecuencias por encima de los 16.000 ciclos, ¿sí? Y esto se produce fundamentalmente a un mecanismo que se le denomina piezoeléctrico. Escuchen, retengan este concepto porque vamos a hablar luego de cómo se produce este mecanismo para luego transferir esa energía ultrasónica a través de los tejidos. La ultrasonoterapia es el uso de los agentes, de este agente terapéutico, como es el ultrasonido, con un fin de realizar una serie de modificaciones o actuar y producir ciertos efectos biológicos en el organismo, ¿no? Y en este caso utilizamos, en nuestro medio, fundamentalmente usamos frecuencias de 0.7, o mejor dicho, 1 MHz y 3 MHz. Esos son realmente con los conceptos que vamos a trabajar fundamentalmente en nuestro país, ¿sí?, y en lo que es Latinoamérica. Generalmente utilizamos equipos, y en gran parte del mundo también usamos este tipo de frecuencia, de 1 MHz y 3 MHz. 1 MHz es, mega significa millón, o sea, 1 millón de ciclos por segundo, y 3 MHz, 3 millones de ciclos por segundo. A modo, digamos, simplemente ilustrativo, hay un ultrasonido diagnóstico que es el que usa, por ejemplo, para hacer las ecografías, ¿sí? Entonces, tiene una ventaja sumamente importante, una utilización importante el ultrasonido en el campo de las ciencias médicas, ¿sí? Fundamentalmente en este caso se utiliza con un fin diagnóstico para poder determinar diferentes condiciones de tejidos blandos o de tejidos rígidos. Pero no es este el tema que nos interesa, vamos a avanzar fundamentalmente en el ámbito de nuestro quehacer de la kinesiología. Yo les comentaba antes que retengan el concepto del efecto piezoeléctrico. Usted tiene una gráfica aquí que se ha comprobado que cuando se someten a presiones, ¿sí?, a compresiones y dilataciones, ciertos materiales con mecanismos obviamente físicos, es decir, compresión y dilatación, aquí tenemos una compresión, aquí tenemos una dilatación. ¿Qué ocurre? Cuando eso se genera, este mecanismo de compresión y dilatación, aparece una carga eléctrica, ¿sí?, por encima de estos elementos, que no es cualquier elemento, sino que son algunas sustancias especiales. Al principio eran los cristales de cuarzo que se llamaban. Entonces, esa modificación aparece una carga eléctrica ante la deformidad. Nosotros, ¿qué utilizamos en el ámbito de la kinesiología o de la fisioterapia? Usamos el efecto piezoeléctrico invertido, es decir, al revés. Le aplicamos una carga eléctrica a esta estructura, a un determinado elemento que ya vamos a hablar cuáles son, y con una frecuencia de ¿cuánto? 1 MHz o 3 MHz, es decir, una carga eléctrica alterna,
¿sí? En esa estructura, y va a producir modificaciones, va a producir compresiones y dilatación en esa estructura, y que luego se va a transmitir a través de los tejidos, ¿no es cierto?, con diferentes características. Entonces, lo que utilizamos es el efecto piezoeléctrico invertido, y lo que se utiliza en la actualidad son diferentes elementos. Antes se usaba el cuarzo, ya no se usa más el cuarzo como elemento para generar los ultrasonidos. Los primeros equipos de ultrasonido usaban cuarzo. Actualmente se utilizan este tipo de sustancias, el titanato de bario o el titanato de bario circonio, ¿sí? Esos son y hay otros cristales más, que son cerámicos, cristales, son, digamos, materiales de cerámica, que tienen estas propiedades de que cuando es sometido a una carga eléctrica, en cada una de esas caras, de ese material, aparecen estas deformidades. Bueno, los efectos biofísicos, es decir, principalmente continuar con el desarrollo de que son compresiones y dilataciones que se van a transmitir de manera longitudinal. Pero ya va a ver que el comportamiento no es totalmente homogéneo. Hay una longitud de onda de los ultrasonidos que no es importante en este caso, ¿sí? Obviamente, si ustedes se recuerdan, la longitud de onda corta era de 11 metros, en el campo de los ultrasonidos son longitudes de onda, digamos, medidas en escalas mínimas, justamente por la frecuencia que tenemos aquí. Vamos a tener en cuenta la densidad de la masa, ¿sí?, del medio, es decir, la resistencia del tejido, la impedancia acústica que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el medio, es decir, la impedancia es la resistencia que opone ciertas estructuras, es decir, la piel tiene una resistencia o una impedancia, el tejido celular subcutáneo, la grasa, el músculo, la fascia, todos tienen diferentes tipos de impedancia acústica. Y eso es importante para saber luego terapéuticamente cómo lo voy a utilizar. Obviamente, como cualquier energía, va a recibir o va a sufrir diferentes efectos, como la reflexión, la refracción, la diseminación, la absorción. Entonces, es interesante entender que esta energía ultrasónica que va a atravesar, ¿no es cierto?, va a tenemos que tener en cuenta ciertos parámetros o ciertas características de nuestros tejidos para saber cuándo utilizo terapéuticamente y en qué momento y en qué modalidad, que lo vamos a ver un poquitito más adelante. Aquí tiene una gráfica simplemente de cómo se desplaza el ultrasonido a través de la distancia, ¿no es cierto?, y luego va minimizándose de manera convergente. Dentro de estos efectos biofísicos, ¿sí?, hablamos fundamentalmente de cómo se disemina, es decir, el ultrasonido cuando atraviesa nuestro tejido, ya vamos a verlo con los efectos biológicos luego, va diseminándose, se va generando una divergencia, porque hay una situación que está en lo que ocurre a poca distancia del cabezal, que se llama campo cercano, y lo que pasa a mayor distancia, que se llama campo distante. ¿Sí? Eso lo vamos a ver luego en una imagen. Uno de los elementos más importantes que usted tiene que tener en cuenta es este punto que sigue luego, que es la penetración del ultrasonido y la absorción. Eso va a estar siempre relacionado al tipo de energía, el tipo de frecuencia, fundamentalmente, y la capacidad de los tejidos en cuanto a la profundidad y a la absorción. En este caso, lo que estamos viendo aquí es una comparación de profundidad en un equipo que emite de 1 MHz, es decir, 1 millón de ciclos, o de 3 millones de ciclos. Fíjense ustedes cómo en el agua, esto está expresado en milímetros, si yo coloco un ultrasonido en el agua, puedo llegar a prácticamente 11.500 milímetros. Fíjense la cantidad, o sea, llevamos bastantes metros, digamos, va a poder medirse. Y con respecto al de 3 mega, tiene una menor profundidad. En la grasa, fíjense ustedes, 50 milímetros contra 16,5, en el músculo 24,6, 8, el de 3 mega, y así podremos hablar, por ejemplo, el de la piel, 11 milímetros de profundidad contra 4 milímetros de 3 mega, y así sucesivamente. Este cuadro es importante para destacar lo siguiente, como una gran ventaja. El de 1 MHz, recuerden, el de 1 MHz tiene una gran profundidad, con respecto al de 3 MB que penetra mucho menos. Pero ya vamos a ver qué ventaja tiene el de 3 MB versus el de 1 MB.
Esta energía que vas recibiendo una serie de propiedades, también obviamente tiene un fenómeno de reflexión, que eso va a depender del ángulo en la que atraviesa esa energía, digamos, cuál es el ángulo de incidencia que va a tener, ¿sí? La transmisión de esta onda se va a ir desplazando en diferentes medios, se va refractando, ¿sí? Y se va también perdiendo. Y esto es un tema importante que lo tengamos en cuenta, que esa energía que va atravesando va por todos estos fenómenos físicos, ¿sí? De reflexión, refracción, diseminación, dispersión, se va produciendo una cierta pérdida. Y eso es importante que lo tengo que tener en cuenta fundamentalmente cuando veamos luego la dosis, cómo calculo la dosis, o cómo tengo en cuenta según qué es lo que yo quiera lograr. Y otro ítem que les dije recién, la absorción, fundamental. La absorción es cuando una energía atraviesa el cuerpo, cuando estas ondas atraviesen el medio, va a encontrarse con diferentes estructuras, ¿sí? Con diferentes características biológicas que les va a permitir generar una transmisión o una absorción de esa energía. Una vibración, ¿no es cierto?, molecular mayor en un sentido que en otro. Y por eso, esto es el segundo gráfico muy importante que usted tiene que tener en cuenta, que el primer cuadro que les mostré anteriormente se hablaba principalmente de la profundidad de penetración del de 1 MHz. Ahora fíjense lo que pasa con el de 3 MHz. El de 3 MHz se absorbe mucho más en superficialidad, por un lado, que el de 1 MHz. Fíjense ustedes, a nivel, vamos a tomar un ejemplo, a nivel de la piel, ¿sí? La absorción, que el de 3 megas es de 3 veces más que el de 1 mega. ¿Sí? En el tendón, lo mismo, 3 veces más la absorción de energética que el de 1 mega. ¿Sí? El problema que tengo es entender que a veces cuál va a ser la topografía, cuál va a ser a qué profundidad quiero llegar para saber qué tipo de energía o qué tipo de salida de emisión voy a sacar con el equipo de ultrasonido. Entonces, fundamentalmente, recuerden, el de 1 MHz tiene mayor profundidad de penetración y tiene menor absorción superficial y en los tejidos. El de 3 MHz penetra menos, pero tiene una mayor absorción de esta energía. Y después vamos a ver para qué nos sirve, en todo caso, más o menos cada una de estas, aprovechando estos efectos biofísicos, para cuál va a ser la mayor utilidad. ¿No? Fíjense que a nivel del hueso, el de 3 megas prácticamente no se absorbe nada porque tiene una penetración muy, muy escasa. Y recuerden ustedes una vieja ley, que ya la vieron en los primeros, en ya hace varias clases, que en realidad lo que nos interesa es de cuando uno aplica cualquier tipo de energía, es aquella energía que realmente es absorbida por nuestro organismo y es capaz de producir un efecto biológico. Es decir, solo es eficaz aquella energía que realmente es absorbida y que va a ser procesada con un fin terapéutico, que ya vamos a verlo. Entonces, recuerden, profundidad, absorción. Dos elementos a tener muy en cuenta a futuro. Cuando vemos el cabezal, ya vamos a ver los equipos, aquí tienen un gráfico, aquí por ejemplo ustedes tienen esto que ven aquí en color amarillo, es justamente, es como si fuera una moneda, es el elemento, el cristal digamos, anteriormente de cuarzo, hoy en día es el cristal de titanato de bario, o alguna de los cerámicas nuevas, es como si fuera una moneda, exactamente el tamaño de una moneda, más o menos esa forma, y dentro de este cabezal hay una estructura que es la que va a someter, ¿no es cierto?, a estas cargas para que se produzca el efecto piezoeléctrico invertido. Algo importante de esto que se dice acá, ERA o ARE, en realidad significa, es el área de radiación efectiva. Y esto es importante porque cuando ustedes vean el cabezal, aquí tienen un tipo de cabezal, esto sería como si estuviéramos viendo el cabezal desde abajo, ¿no es cierto?, desde lo que va a ser apoyado en la piel. No todo el cabezal tiene la misma emisión, ¿no es cierto?, efectiva. Es una parte. Fíjense ustedes que en este caso hay diferentes tipos. Vamos a ver, por ejemplo, el área geométrica puede ser de 6.2 centímetros cuadrados y el área de radiación efectiva es de 5 centímetros. Esto me va a servir a mí para tener en cuenta cuando yo haga los cálculos de las dosis o los tiempos de aplicación futura. Pero recuerden esto, ARE o ERA es lo mismo, significa área de radiación efectiva que generalmente es menor al tamaño del aplicador, del transductor, que es lo que se llama, que va a aplicarse en los tejidos, ¿no?
Y les dije hace un ratito que había el lag ultrasónico cuando va atravesando diferentes tejidos y va absorbiéndose, aparecen fenómenos en cercanía y fenómenos a nivel más lejano. Y eso es lo que se denomina campo cercano o zona de Fresnel, o el campo lejano o zona de Fraunhofer. ¿Qué es cada uno de estos? Sintéticamente, en el campo cercano, en esta gráfica que ustedes ven aquí, este sería el transductor. El transductor es el aplicador que va a colocarse sobre el tejido. ¿Qué pasa a poca distancia? A poquitos milímetros, centímetros, diría yo, de la aplicación. Va a haber un fenómeno concéntrico, es decir, las va a tender a converger, ¿sí? Hay fenómenos de interferencia que pueden aumentar la intensidad, ¿sí? Porque al haber ese tipo de vibración que se va a producir en los tejidos, va a aumentar la intensidad. Por eso tienen que tener en cuenta cuando ustedes hacen la terapéutica, que lo van a ver más adelante. Hay ausencia de divergencia, es decir, al contrario, hay una convergencia. A menor longitud de onda del campo, ¿sí? El campo cercano es mayor. Y las acciones terapéuticas más importantes se producen justamente aquí. Es importante entender esto, que el uso del ultrasonido es para trabajar zonas de poca profundidad, 3, 4 centímetros, 5, no más allá de eso, ¿sí? Principalmente cuando hablamos del de 1 MHz. Cuando hablamos del de 3 MHz, la aplicabilidad fundamentalmente está por debajo de los medio centímetros, 1 como máximo en cuanto a la profundidad. Entonces teníamos unas convergentes, que era o la zona de o campo cercano, ¿sí? Y luego tenemos un campo lejano. Ocurre lo contrario. Hay ausencia de fenómenos de interferencia, el haz ya comienza a hacerse uniforme o más bien divergente, comienza a abrirse. No es lo que nos interesa a nosotros. Este haz tiene mayor diámetro y hay presencia de divergencia y es en forma de cámara. Entonces, son diferentes mecanismos o situaciones que se producen cuando hacemos la aplicación del ultrasonido. Y recuerden, fundamentalmente lo que nos interesa terapéuticamente hablando es lo que ocurre en la zona de Fresnel o zona de campo cercano. Se ha hablado mucho del tema de la cavitación. La fenómeno de cavitación la cavitación es formar cavidades, es decir, al haber mecanismos de compresión y dilatación, en este mecanismo, este juego, digamos, permanente que genera esta deformidad en los tejidos en un determinado medio, ese mecanismo, esa presión negativa y positiva va a generar la aparición de rupturas y la aparición de burbujas. Esto fundamentalmente aparece, para que ustedes se den una idea, en grandes presiones atmosféricas y grandes temperaturas. No lo vamos a producir con el uso de equipos terapéuticos. Hay un error conceptual allí con respecto a este tema, pero en realidad el ultrasonido, en grandes intensidades, en grandes capacidades cinéticas, pueden producir este fenómeno de ruptura, ¿sí? Y de descompresión. Por ejemplo, es un mecanismo típico, para hacer un ejemplo, que se produce cuando hay una implosión subacuática, por ejemplo, una implosión submarina, ¿sí? Eso genera grandes fuerzas de presión, generan esta ruptura de este tejido. Este ejemplo de que si fuera a nivel ultrasonido o un elemento que esté, digamos, submarino, perdón, que esté debajo del mar. En el campo, lo que puede parecer, lo que es algo parecido a la cavitación, es en que en realidad la vibración que produce el ultrasonido es generar como que se van agrupando algunas micro burbujas, y eso a veces puede producir, en realidad va a producir una alteración en la transferencia, porque si ustedes se fijan antes, en el gráfico anterior, hablamos de que el ultrasonido en el aire se propaga mucho menos, 4 veces menos. Para que se den una idea, el sonido se propaga a 1300 más o menos metros por segundo en el agua, y en el aire a solamente 330, o sea, 4 veces menos. Cuando hay presencia de burbuja, cuando hay presencia de aire en un determinado punto, se genera una disminución de su carga. Y esto hay que tenerlo en cuenta fundamentalmente en la terapéutica, ¿sí? En el medio de acoplamiento que vamos a hacer para que esa energía vaya a producirse, vaya a transferirse en los tejidos. Y eso lo vamos a ver luego en la parte práctica y va a ser dado luego en los trabajos prácticos. Entonces, para recordar esto, yo les pido que ustedes revisen un poquito este concepto de cavitación y cuando se produce, y no tengan miedo de que este mecanismo de grandes presiones negativas van a producir daño en los tejidos por fenómeno de cavitación. Podemos producir otros fenómenos que son diferentes por acumulación de esa energía en un determinado punto, pero no es la cavitación la que va a producirse en este caso.
Estos efectos siempre hemos dicho que ustedes tengan en cuenta un agente terapéutico que produce qué hace desde el punto de vista de la biofísica y qué hace de la parte biológica. Es uno de los elementos principales. Este efecto biológico lo que fundamentalmente va a producir es un efecto mecánico, es decir, este mecanismo de dilatación y compresión va a producir una especie de micromasaje celular. Ese es el concepto que se utiliza habitualmente al ultrasonido, se trata de asociar este concepto de compresión-expansión como micromasaje celular. ¿Esto para qué me va a servir o qué otra cosa va a producir? Va a producir cambios en el volumen celular por estimulación de la membrana. Es decir, va a haber un incremento en la difusión. ¿Se acuerdan? Revisen un poquito los contenidos de histología o de física. ¿Qué pasaba con las membranas celulares? ¿Qué hay fuera y dentro de una membrana celular en cuanto al equilibrio o el desequilibrio? Generalmente en una patología hay un desequilibrio de esa membrana, hay una alteración. Entonces necesitamos asistir. Entonces, fundamentalmente aprovechamos este fenómeno mecánico, ¿sí? También produce un incremento en los mediadores químicos, ¿sí? Que van a facilitar la disminución de la inflamación. Aquí tenemos un elemento importante que luego nos va a servir como un efecto terapéutico. También sirve para aumentar la microcirculación capilar, es decir, el aumento de la circulación localizada, bien focalizada. También se ha comprobado que produce una estimulación de fibras aferentes, ¿sí? Las fibras sensitivas aferentes, que van a ayudar a bajar el tono muscular, por lo tanto lo vamos a utilizar como un efecto antiespasmódico del músculo estriado, ¿no? Y va a facilitar también la regeneración tisular por aporte de los demás fibroblastos. Recuerden cuando vimos al principio los fenómenos de reparación de los tejidos, la importancia que tenía la aparición de los fibroblastos. Hay mucho trabajo también hecho relacionados a facilitar los procesos de regeneración de los tejidos, tanto sea cutáneos como musculares y óseos. Hay información al respecto. Justamente por esto, por este mecanismo de activación celular y de reparación, el proceso de reparación de los tejidos. Por un lado tenemos los efectos mecánicos y estos efectos mecánicos van a llevar a los efectos térmicos, porque el micromasaje, según sea mayor o en su menor intensidad, va a producir un efecto térmico. Entonces tenemos por mecanismo de fricción, va a haber un incremento de la temperatura corporal, perdón, de la temperatura local de la aplicación. Entonces podemos encontrar que a nivel muscular puede subir medio grado o hasta 1 grado centígrado, puede lograr aumentar la temperatura. Va a haber una hiperemia, ya sabemos, ya hemos hablado cuál es el objetivo del incremento de la sangre, el aporte sanguíneo, el aporte de nutrientes, el aporte de oxígeno. Va a facilitar la extensibilidad del colágeno, que es algo que nos interesa muchas veces para facilitar los procesos de curación y recuperar, por ejemplo, la elasticidad de un tejido. Va a elevar el umbral del dolor por activación de las fibras B y C, son fibras aferentes. Este tema lo vamos a revisar más fuertemente o más ampliamente cuando veamos el uso de los agentes para el tratamiento del dolor más adelante, puntualmente para el dolor. Pero vayan teniendo en cuenta este elemento. Las fibras B y C son fibras aferentes que dan información a nuestro cerebro de lo que está ocurriendo con algo que está produciendo dolor. Va a disminuir la excitabilidad neuromuscular, va a facilitar una relajación del espasmo muscular y de la contractura refleja. También va a producir un incremento en la permeabilidad y en la elasticidad, lo que va a facilitar o va a favorecer la penetración de sustancias farmacológicamente activas. Es decir, podemos utilizar con el ultrasonido, ¿sí? También lo vamos a ver en la parte práctica, lo que se denomina la fonoforesis, es decir, la incorporación de una sustancia que se aplica con el ultrasonido por ingreso, ¿no es cierto?, gracias al ingreso de este mecanismo de ultrasonido, por este mecanismo de ingreso y de empuje, ¿no es cierto?, que va a producir esta energía en el tejido. Va a facilitar también la movilización de los edemas, los exudados o los infiltrados. O sea, justamente en los edemas de cualquier índole, el uso de ultrasonido es sumamente importante, tiene una gran difusión y una gran aplicabilidad. Va a aumentar el metabolismo local, ya sabemos para qué, similar a lo que producía la hiperemia. Va a modificarse la velocidad de la conducción nerviosa, va a disminuirse, por lo tanto va a mejorar el sistema, digamos, la percepción del dolor,
Y este mecanismo de micromasaje y de incremento de la permeabilidad va a generar un mejor equilibrio, ¿no es cierto?, iónico de lo que está dentro de la célula y de lo que está fuera de la célula. Entonces, de aquí surgen, precisamente de estos efectos biológicos, va a surgir los efectos terapéuticos. Y ahí los he remarcado fundamentalmente, ahí está en ese cuadro con un fondo amarillo, fundamentalmente para que entendamos en qué tienen un gran desarrollo, como antiinflamatorio, principalmente de zonas locales, como analgésico, como relajante, como cicatrizante y relacionado con el medicamento en cuanto a la introducción, ¿no es cierto?, de medicamentos. Es lo que yo le decía recién, la fonoforesia. Por lo tanto, en base a estas 4 o 5 tips que tenemos para los efectos terapéuticos, va a utilizarse ampliamente en lo que es los trastornos osteomioarticulares, traumáticos y degenerativos, en la fibrosis musculotendinoso, en los tratamientos de los puntos gatillos del dolor, en lesiones tendinosas inflamatorias, principalmente, en los espasmos musculares, cuando haya que ayudar para mejorar la rigidez articular, en aquellas calcificaciones que no son patológicas, es decir, que no provienen de una calcificación producida por un problema metabólico, sino por un problema específicamente de mala cicatrización, en aquellos cuadros de donde haya dolor articular, en aquellos lugares donde haya inflamación articular, en algunas patologías, como en el caso de la contractura del Dupuytren, en el caso de la fascitis plantar o el espolón de calcáneo, que ustedes conocerán con ese nombre seguramente, pero comienza muchas veces, el espolón de calcáneo comienza con esto que se denomina fascitis plantar, queloides y las cicatrices hipertróficas, es decir, en aquellos pacientes que tienen posibilidades de hacer una cicatriz desordenada, eso es un queloide, ¿sí? Una cicatriz hipertrófica tiene que ver con un mecanismo de reparación de ese colágeno que se ubica de manera desordenada y hace una cicatriz hipertrófica de gran tamaño. Pues bien, allí vamos a poder utilizar el ultrasonido con muy buenas expectativas y resultados. Y también va a usarse en las adherencias postquirúrgicas, son de gran utilidad en estos casos. Ahí tenemos algunos ejemplos que ustedes lo pueden ver, donde hay una mayor eficacia, tanto sea el ultrasonido continuo como el pulsado, ¿no? Ahí tenemos prácticamente los diferentes tipos de patología que comúnmente ustedes pueden utilizar en el campo, digamos, de la fisioterapia. Contraindicaciones, obviamente vamos a dividirla en contraindicaciones absolutas y contraindicaciones de tipo relativas. Aquellas contraindicaciones absolutas y que tienen que ver justamente por la transferencia de la energía en elementos que son ricos en agua, por eso está prohibido la aplicación en la zona de los ojos, ¿sí? Y está prohibido en este tipo de estructura para no producir un daño. Entonces, aplicaciones sobre los ojos, sobre los párpados, están contraindicados. A nivel cardíaco, a nivel precordial, también está contraindicado, posiblemente pueda modificar, ¿no es cierto?, si es un paciente hipertenso, por ejemplo, que esté descompensado, también es un paciente que no debe aplicarse en la zona precordial. En el útero grávido, si el paciente es embarazada en la zona del útero, no puedo aplicarlo obviamente en otras zonas corporales, principalmente en las zonas abdominales, va a estar contraindicado. Si el paciente tiene hipertermia o si hay hipertermia local, también va a estar contraindicado. En las placas epifisiarias, las estructuras cuando hay huesos de crecimiento. El hueso no está todavía consolidado y yo si aplico ultrasonido en las placas epifisiarias podría producir una alteración en el mecanismo de consolidación. Entonces, en los niños, fundamentalmente serían estos casos, ¿sí?, estaría contraindicado en las zonas donde hay placas epifisiarias, no en todas las zonas, sino donde hay placas epifisiarias o núcleos de osificación. A nivel del cerebro lo mismo, y en los testículos también está contraindicada la aplicación del ultrasonido. Les señalo los testículos porque hay una aplicación que se puede usar ultrasonido en una enfermedad que se llama enfermedad Peyronie, que es una enfermedad que se da a nivel del aparato genital masculino, pero no en las zonas de los testículos. Y las relativas son las laminectomías, las pérdidas de sensibilidad, los implantes metálicos que haya dentro del cuerpo de este paciente, las tromboflebitis y las varices, las infecciones o sepsis, o sea, si hay procesos infecciosos locales, está contraindicado porque va a aumentar el metabolismo
y va a modificar, ¿no es cierto? Y puede diseminar y hacer un efecto grave. Entonces, cuidado con esto, eso es importante la clínica previa para poder evaluar la elección de este tipo de tratamiento o de otro. En el caso de la diabetes mellitus, fundamentalmente aquel paciente que está descompensado y que tiene trastorno de la sensibilidad, fundamentalmente para evitar algún tipo de elemento, digamos, algún cuidado puntual, no porque vaya a producir un daño. Si conocemos que el paciente tiene tumores, ¿sí? O ya sea benignos o malignos, como hemos dicho, que es un agente que produce un incremento en el metabolismo, podríamos aumentar la situación, podríamos afectarla. Por lo tanto, sería una situación de una contraindicación de tipo relativa. Está también contraindicado en los tejidos con irrigación inadecuada, porque yo estoy activando una irrigación, una hiperemia, pero me está fallando el mecanismo que me va a recoger esa hiperemia. Entonces voy a producir voy a agravar el cuadro. Si yo tengo un paciente con una alteración vascular periférica, ¿sí? Una varice importante, por ejemplo, y aplico en una determinada zona de tronco venoso ultrasonido, voy a producir un incremento en la irrigación, pero me está faltando un elemento que me recoja esa cantidad de sangre que está dando vuelta, que está circulando nuevamente. Por lo tanto, en estos casos voy a contraindicarlo, voy a ser muy cuidadoso puntualmente en esa zona, ¿sí? No en otro sector. Y obviamente hay que ser cuidadoso cuando utilicemos y hagamos en los casos de lesiones agudas o patologías agudas o subagudas, fundamentalmente cuando usemos un tipo de ultrasonido que es el ultrasonido de tipo continuo. Bien, vamos a hacer aquí un pequeño impasse para poder avanzar luego en otras temáticas.